Un sí nomás en el chat para ver si se está escuchando bien, por las dudas. Teóricamente sí. Yo tengo habilitado el micrófono. Sí, gracias Karen, muy amable. Está atenta, muy bien, muy bien. Bueno, seguimos entonces con el tema de las interrupciones. Gracias, Ignacio. Entonces, ¿por qué surge esto de las interrupciones? Ya vamos a ver la evolución de la entrada-salida dentro de un ratito, pero sepamos que los dispositivos de entrada-salida son mucho más lentos en su procesamiento que el procesador. O sea, lo más rápido que tenemos en una máquina es el procesador. Y justamente los dispositivos de entrada-salida son como súper lentos, ¿sí? En relación a la velocidad de procesamiento de un micro. Entonces, por eso surgen esas interrupciones, para tratar de aprovechar esos tiempos muertos. ¿Por qué? Porque mientras se realiza una operación de entrada-salida, el procesador, imagínense, a ver, yo estoy ejecutando un proceso y necesito un archivo para poder seguir ejecutando ese proceso. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Detiene la ejecución de ese proceso y tiene que ir a buscar el archivo en disco. Hasta que se trae el archivo desde el disco y se lo traslada a la RAM, lleva tiempo porque es lento, ¿sí? Entonces, ese tiempo, el procesador, para no estar inactivo, sería, lo que se hace es aprovecharlo y ejecutar otro proceso en ese tiempo, ¿estamos? Entonces, mientras se realiza, dice acá, una operación de entrada-salida, el procesador tiene que esperar que termine esa operación de entrada-salida. Para no estar sin hacer absolutamente nada, surge la multiprogramación. ¿Se acuerdan que lo vimos? Era para aprovechar los tiempos muertos relacionados con las operaciones de entrada-salida. Es como si yo les pidiera que hagan un práctico. Les pido, miren, hagan ese práctico. Y mientras ustedes están haciendo el práctico, yo no me puedo quedar mirando el techo esperando que ustedes terminen el práctico. Lo que hago es ponerme a hacer otra cosa, me pongo a hacer un PowerPoint, me pongo a programar, me pongo a hacer mi trabajo, y ustedes cuando terminan de hacer el práctico, me envían una interrupción, o un mensaje, o un mail, o un chat, diciendo, profe, terminé, ¿sí? Esa es la idea de las interrupciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es mejorar la eficiencia del procesamiento de todo el sistema, para que todo funcione mucho más rápido, ¿está? Imagínense si yo les digo que hagan el trabajo de práctico de memoria virtual y no hago absolutamente nada hasta que ustedes no me entregan el práctico. No tendría sentido, o sea, mi vida no las estaría aprovechando correctamente, ¿está? Entonces, mientras ustedes ejecutan o desarrollan ese práctico, yo sigo trabajando en otros temas. ¿Mm? Entonces, la idea es que el procesador pueda ejecutar otras instrucciones de otro programa, por ejemplo, de otra aplicación, mientras se realiza esa operación de entrada-salida. Esas IRQ, esas señales que llegan por esas líneas de comunicación al micro, llegan en realidad a un controlador de interrupciones, que ya es hardware eso, que se va a encargar de procesar esas interrupciones. ¿Cuál es el orden que va a atender las interrupciones? Ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos las interrupciones múltiples, ¿sí? Es como ustedes, ¿qué pasa si varios de ustedes me mandan mensajes o mails? Yo puedo atenderlos por orden de llegada o puedo atenderlos de acuerdo a la prioridad de ese mail o de ese mensaje. Bueno, el controlador de interrupciones la gestiona normalmente en función de la prioridad, ¿sí? Pero hay dos métodos. Bueno, vamos a ver cuáles son los tipos de interrupciones que existen. Hay 4 tipos. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Bueno, van a ir apareciendo de a uno, yo se las quería nombrar. Son las interrupciones de programa, de reloj, de hardware, ¿sí? Ahí la vemos. Vamos a ver una por una. ¿Cuáles son las interrupciones de programa? Imagínense que se está ejecutando un programa nuestro de usuario y se produce una división por 0. Eso es cuando se produce una división por 0, o por ejemplo se intenta acceder a una dirección de memoria. Vieron que recién estuvimos viendo la segmentación.
que el sistema operativo controlaba que no accedamos al área de memoria de otro segmento. Bueno, acá pasa lo mismo. Mientras se está ejecutando un programa y se intenta leer o acceder a una zona de memoria que no corresponde, ahí se genera una interrupción de programa para avisar que se ha producido algún error. Ese error o esa interrupción fue generada mientras se ejecutaba un programa de usuario. Por eso es que se llama interrupciones de programa. Después hay otras interrupciones que se llaman de reloj. Estas interrupciones las genera el propio micro. Internamente el procesador tiene un reloj que va como marcando el ritmo, ¿sí? ¿Para qué se usan esas interrupciones de reloj? Para, por ejemplo, ejecutar actividades o acciones rutinarias. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto para que relacionen los temas? Cuando estuvimos viendo planificación de procesos, había un algoritmo que se llamaba de round robin, ¿se acuerdan? Bueno, ese algoritmo lo que hacía era asignarle un quantum a cada proceso. Entonces, por ejemplo, cada 40 milisegundos, ese proceso se estaba ejecutando. Pasados esos 40 milisegundos, había que interrumpirlo, ejecutar el planificador y seleccionar otro proceso. ¿Cómo se hace para medir esos 40 milisegundos? Bueno, se lo mide con estas interrupciones de reloj, ¿tá? Porque es como que marcan el tiempo y avisan cuando se vence ese quantum, por ejemplo. Para eso se usarían este tipo de interrupciones. Después están las interrupciones de entrada-salida, que son estas las que vamos a... ¿qué dice Estefano? Son daemos. Bien, lo que dice Estefano acá, los daemos en realidad son otros procesos, ¿sí? Que van a ir controlando si se les vence el tiempo o no a cada proceso, Estefano. Acá la interrupción de reloj la genera el mismo micro. A ver. Ah, sí, perfecto. Ahora sí, claro, no, la interrupción de reloj no es un demonio. ¿Ah? Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, ya te entendí. Acá dice Estefano, tiene razón, que estas interrupciones de reloj sirven para activar los diferentes demonios que nosotros tengamos ejecutando en un sistema operativo. Perfecto, sí, sí, sí. Está muy bien tu acotación. Pensé que te referías que las interrupciones de reloj eran un demonio. No, no son un demonio, ¿sí? Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Eso es lo importante, que vayan relacionando los temas. Yo a veces les hago esas relaciones, pero siempre que estudien una materia, no solo sistemas operativos, sino cualquier materia que ustedes estudien, tienen que tratar de relacionar los temas, porque la materia se divide en capítulos como para poder encararla, enfocarla, ¿sí? Y aprenderla. Pero obviamente están todos los temas relacionados entre sí. Sigamos. A ver qué dice acá, Karen. Espera que tengo achicado el chat. A ver. Sirven entonces para todos los procesos en segundo. Por ejemplo, exacto. Muy bien, Karen. Sí, señora. Sí, señorita, bueno, perdón. Sí, sí. Otro tipo de interrupción, que se llaman de entrada-salida, son las que están relacionadas con los dispositivos. ¿Ah? Por ejemplo, los discos, las impresoras, con esos dispositivos. Esas interrupciones las va a generar un controlador. ¿Qué significa eso? Cada dispositivo, ustedes tienen que haber visto en ACO, y si no los vamos a ver acá, yo les armé algunas diapositivas también. Cada dispositivo tiene como dos partes. Una parte que sería el hardware, lo que se puede tocar, palpar del dispositivo, la parte dura, y otra parte sería el controlador o el driver, que es lo que controla y administra ese dispositivo. Entonces, estas interrupciones de entrada-salida son generadas por estos drivers o controladores. ¿Cuándo las generan? Cuando terminan de ejecutar la operación de entrada-salida que se les encargó. Por ejemplo, yo le digo a la impresora, imprimí. ¿Qué significa esto de imprimí? Lo que hace el sistema operativo es colocar en un buffer de la impresora lo que la impresora tiene que imprimir. La impresora va sacando los datos del buffer y los va imprimiendo. Simultáneamente, mientras hace eso,
que eso, ¿quién lo maneja? El propio controlador de la impresora. Paralelamente, el procesador de la máquina, de la PC, ejecuta otras instrucciones. Entonces, cuando la impresora vacía el buffer y termina de imprimir lo que estaba en su buffer, envía una interrupción de entrada-salida avisando, ya terminé. A ver qué dice Micaela. Sí, muy bien, perfecto. Por ejemplo, bárbaro, muy bien, Micaela. Cuando a la impresora le falta papel, no terminó de imprimir porque obviamente le falta papel. Entonces ahí envía una interrupción avisándole al sistema operativo que no puede continuar imprimiendo porque le falta papel en la bandeja de entrada, ¿sí? Muy bien, perfecto. Básicamente, entonces esas interrupciones son generadas por los controladores de los dispositivos cuando terminan una operación o, en este caso, como dice Micaela, cuando les falta papel. ¿Ah? En el caso de los discos es lo mismo. O sea, pero eso ya lo vamos a ver enseguida bien detallado, así que no les digo nada. Cuando veamos el DMA ya lo vamos a ver. Y por último, existen las interrupciones por fallo de hardware, que se llama, que la genera la máquina cuando se produce un error a nivel de hardware. Por ejemplo, se corta la luz. Entonces, si ustedes tienen una UPS, ¿sí? ¿Saben lo que es una UPS? Es algo que se activa automáticamente cuando se corta la luz para que ustedes no se queden, o sea, que la computadora esté funcionando todo el tiempo. Algo así, como si fuera una batería, algo así. Una UPS lo tienen, por ejemplo, yo en casa no tengo, pero en un centro de cómputo sí tiene que haber una UPS para que los servidores no dejen nunca de funcionar. ¿Tá? A lo mejor no hay una UPS en el laboratorio de sistema. Muy bien, acá me ponen la traducción. Muy bien, Tomás, perfecto. Es para que una máquina no deje de funcionar nunca. Como les digo, se utiliza en general para los servidores, algunas empresas lo tienen, o en el laboratorio de sistemas va a haber una UPS para los servidores, no para todas las, no sé, cientos de computadoras que tenemos nosotros en el laboratorio de sistemas, no hay una UPS porque es muy costoso. ¿Sí? ¿Y cómo andan las UPS? A ver, ¿saben con qué andan? ¿Cómo hago para hacer funcionar una UPS? ¿Qué le tengo que poner? ¿O andan a pila? ¿O hay que enchufarlas? Ah, les dejo la inquietud. No, ¿cómo van a ir enchufadas? Si se corta la luz, o sea, van enchufadas, está bien, pero me refiero a que si se corta la luz, no puede tomar la energía de la luz. ¿De dónde sacan energía? Algunas tienen batería, bien, otras se alimentan, se cargan bien, otras se alimentan con combustible, ¿sí? Los generadores se alimentan con combustible, con nafta, por ejemplo. ¿Tá? Hay otros que sí, tal cual dicen ustedes, se van alimentando. Es como la batería de una notebook. ¿Tá? Si se me corta la luz y yo tengo una notebook, no se me apaga porque automáticamente empieza a tomar energía de la batería. Bueno, pero no fuimos del tema, perdón. Sigamos con lo nuestro. Eh, bueno, creo que se entendió, ¿estamos? Estas interrupciones de hardware se producen cuando, se activan, mejor dicho, cuando se produce un error de hardware. Para activar, en este caso cuando se produce el corte de energía, por eso les quería decir, se activan cuando se activa la UPS, por ejemplo. O cuando se produce un error, por ejemplo, de paridad en la memoria. ¿Se acuerdan la paridad par, paridad impar? Todo eso ya lo vamos a ver cuando veamos tecnologías RAID. Así que ahora no lo postergamos. Bueno, entonces aquí están los cuatro tipos de interrupciones que nosotros podemos llegar a tener. Vamos a analizar ahora más la interrupción relacionada con la ejecución de programas. ¿Está? Mientras vamos ejecutando un programa, vamos a ir desarrollando este tipo de... vamos a ver, perdón, mientras se está ejecutando nuestro programa, ¿qué pasa cuando llega una interrupción? Entonces esto, bueno, el título es la interrupción en el ciclo de instrucción. Cuidado que son palabras parecidas, pero no son iguales, ¿está? Vamos a suponer que un programa
necesita imprimir datos, entonces se inicia la impresión y lo que decíamos recién, mientras la impresora va imprimiendo, que es muy lenta, la impresora realmente es muy lenta comparada con la velocidad del procesador, mientras el driver de la impresora está imprimiendo, el procesador ejecuta instrucciones de nuestras otras aplicaciones que tengamos abiertas. Podemos estar navegando por internet, podemos estar ejecutando algún código, ¿sí? Podemos estar descargando un correo. Entonces, cuando la impresora termina, cuando vacía ese buffer que decíamos recién, envía una interrupción al procesador, avisándole que ya terminó. ¿Qué tipo de interrupción sería la que envía la impresora? A ver, de los 4 tipos que vimos recién. ¿Qué tipo de interrupción enviaría la impresora de los 4 que vimos recién? Muy bien, están atentos Micaela y Tomás. Muy bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, acá hay un ejemplo. Este es un programa de usuario donde tiene instrucciones, la 1, la 2, la I más 1 hasta la M. Y cuando se produce una interrupción, acá, por ejemplo, cuando termina de ejecutar esa instrucción, antes que empiece a ejecutar la I más 1, ¿qué hace el procesador cuando le llega una interrupción? Va a dejar de ejecutar este programa de usuario, lo va a interrumpir, valga la redundancia, cuando le llega la interrupción, lo va a dejar de ejecutar, lo interrumpe, y va a pasar a procesar la interrupción. Entonces va a ejecutar esto que se llama manejador de interrupción. Va a procesar la interrupción, por ejemplo, en el caso nuestro que estábamos imprimiendo, ¿qué les parece? ¿Qué tendría que hacer el sistema operativo cuando la impresora ya terminó, vació el buffer? ¿Qué les parece que tendría que hacer el sistema operativo? Si la impresora le avisa que ya terminó de imprimir lo que se le había encargado. Porque eso sería procesar la interrupción, interpretarla. Bueno, se las digo yo. Lo que hace el manejador de interrupciones es interpretar la interrupción, es decir de qué dispositivo viene, se da cuenta que viene de la impresora, se da cuenta que significa que vació ya el buffer, entonces el sistema operativo lo que tiene que hacer es llenarle más el buffer. En el caso de que tenga que imprimir muchas hojas o un archivo muy grande, entonces va a llenar el buffer de la impresora con la información que tiene que continuar imprimiendo esa impresora. Una vez que hace eso, el sistema operativo, ¿qué tiene que hacer? Volver y continuar la ejecución de nuestro programa, ¿sí? Entonces, una vez que procesa la interrupción, vuelve y ¿qué va a ejecutar? La siguiente instrucción, que es I más 1, porque ya había terminado de ejecutar la instrucción I. ¿Se entendió? ¿Sí? Es decir que, bueno, ahora lo vamos a seguir viendo esto. Una pregunta. Sí. En el caso de que termina la impresión, ¿qué hace el sistema operativo? El manejo de esa interrupción sería borrar esa línea del panel de la impresora cuando ves las cosas que se están imprimiendo. Exacto, muy bien, Micaela, perfecto, muy bien. Vieron que hay una cola de impresión. Lo vimos en algún tema, me parece cuando vimos comunicación entre procesos, vimos que había un spooler de impresión o una cola de impresión, lo conocemos nosotros. Cuando ustedes mandan varios archivos a imprimir, el sistema operativo los va poniendo en una cola, uno debajo del otro, uno detrás de otro. Hay un demonio de impresión que va tomando esos archivos y los va mandando. Si ya vació, por ejemplo, si tiene varios archivos para imprimir y la impresora le avisa que ya terminó de imprimir ese archivo, el sistema operativo lo va a borrar de la cola de impresión, tal cual dice Micaela, y en caso de que haya más archivos para imprimir, le va a llenar el buffer con el siguiente archivo. Si ya no hay más archivos para imprimir, directamente finaliza, es decir, que ya termina y es como que se cierra la actividad relacionada con la impresora. ¿Por qué? Y porque se vació la cola de impresión. Pero sí, perfecto. Así funciona, muy bien, muy bien. Ah, bueno, acá este mensajito que me apareció el último que dice se continúa con la ejecución del programa de usuario es cuando termina de procesar esta interrupción, ¿sí? Cuando vamos a ejecutar la I más 1 es cuando continuamos la ejecución del programa de usuario. También se puede ver
hay este tema de la interrupción, el ciclo de instrucción así. Acá les copié directamente esto está en el libro, así tal cual. No hacía falta hacer la animación, me parece que con una explicación se entiende. A ver, empecemos. ¿Por dónde empezaríamos? Por inicio, ¿estamos? Por algo dice inicio. Empezamos a ejecutar un programa, el programa de recién, este que estaba en la diapositiva anterior, empezamos a ejecutarlo, buscamos la primera instrucción, en este caso hice la siguiente instrucción, la ejecuta el sistema operativo. ¿Qué hace? Vuelve, busca la siguiente instrucción, ejecuta, vuelve, y así va avanzando en la ejecución del programa. Mientras esté ejecutando la instrucción, el sistema operativo, a ver si se entiende, mientras está ejecutando cada una de estas instrucciones, ¿sí? Mientras esté ejecutando esas instrucciones, el sistema operativo, mejor dicho el micro, tiene las interrupciones inhabilitadas. ¿Qué significa una interrupción inhabilitada? Que nadie lo puede interrumpir. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no se puede interrumpir la ejecución de una instrucción. Sí se puede interrumpir cuando nosotros... ¿qué pasó? Sí se puede interrumpir cuando nosotros terminamos de ejecutar la instrucción. Por eso vuelvo a este dibujo. Fíjense dónde aparece la flecha roja. Entre la instrucción y la I más 1. Entonces, el sistema operativo, mientras esté ejecutando esa instrucción, nadie lo puede interrumpir. Por eso se dice que tiene deshabilitadas las interrupciones. ¿Está? Cuando termina de ejecutar esa instrucción, en ese punto, supongamos que termina de ejecutar esa instrucción, ¿qué hace el micro? Habilita las interrupciones cuando termina de ejecutar esa instrucción, las habilita y se fija si hay una interrupción pendiente. ¿Cómo sería esto? Supongamos que yo soy el procesador, que Cecilia es el procesador, y estoy ejecutando, estoy dando clase. Entonces yo, mientras estoy dando clase, mientras estoy explicando, no miro el chat. No miro el chat. Es decir, que ustedes no me pueden interrumpir. O si me interrumpen, todas las consultas que ustedes me vayan haciendo o comentarios van a quedar ahí pendientes en el chat. Pero ¿qué pasa? Mientras yo estoy dando clase, que estoy acá ejecutando la instrucción, tengo las interrupciones inhabilitadas, ¿sí? Ustedes no me podrían teóricamente interrumpir. ¿Qué hago de vez en cuando? Me callo, habilito las interrupciones, miro el chat, compruebo si hay algún mensaje de parte de ustedes. Por ejemplo, ahora lo miro, como no hay nada, ¿qué hago? Ahí se me fue el mouse. Vuelvo, busco la siguiente instrucción y sigo ejecutando. Cada cierto tiempo habilito las interrupciones, es decir, dejo de hablar, miro el chat. Si hay algún mensaje de ustedes, lo proceso, lo interpreto, respondo, hago lo que tengo que hacer y una vez que termino de procesar la interrupción, vuelvo a buscar la siguiente instrucción y continúo la ejecución. ¿Se alcanza a entender? Es como que hay 3 fases. Está la fase de búsqueda, que es buscar la siguiente o leer la siguiente instrucción para ejecutar. Esto va a estar guardado en el contador de programas. ¿Se acuerdan? El program counter o contador de programa es el que almacena la siguiente instrucción a ejecutarse. Acá está la fase de ejecución, que es cuando realmente trabaja el procesador, cuando ejecuta, cuando hace la tarea que tiene que hacer. Y acá está la fase de interrupción, que es cuando se ejecuta el código del sistema operativo para procesar la interrupción. Cuando el sistema operativo lo que hace es ejecutar nuestro programa que va ejecutando, lee la siguiente instrucción, lee la siguiente instrucción, lee la siguiente instrucción. Cuando llega a la última instrucción, que era nuestra M, ¿qué hace? Termina y sale, ¿sí? Detiene la ejecución de ese proceso porque ya lo terminó de ejecutar. ¿Se entendió? Algo muy importante para entender acá es que ¿ustedes me pueden interrumpir a la mitad de una palabra que yo estoy diciendo? A ver, ahora voy a mirar el chat, pero ¿me podrían interrumpir en la mitad de una frase o de una palabra que yo estoy expresando una idea?
No deberían, ¿vamos? No corresponde, pero sí se puede, claro. Ustedes me pueden interrumpir, pero yo no los voy a mirar, no les voy a llevar el apunte. ¿Por qué? Porque como tengo deshabilitadas las interrupciones, no, claro, tengo inhabilitadas las interrupciones, tal cual dice Karen, entonces no les voy a llevar el apunte. Ustedes me pueden interrumpir todo lo que quieran, pero yo los voy a ignorar. Eso es lo que quiero que se entienda, que no se puede interrumpir a la mitad de una instrucción. Sí se puede interrumpir al final de una instrucción. ¿Ah? Eso nomás quiero aclararles. Muy bien. Bueno, vamos a ir un poquito más con esto. Vamos a continuar viendo cómo se tratan o cómo las procesa el sistema operativo a esas interrupciones. Acá yo les puse como si fuera un orden de sucesos o de eventos que se producen cuando un dispositivo completa una operación de entrada-salida. Puede ser una impresora, puede ser un disco rígido, ¿sí? Vamos a hacerlo a nivel general. Cuando el dispositivo termina, cuando completa una operación de entrada-salida, supongamos que ya terminó de imprimir o ya terminó de traer un bloque de disco a la memoria RAM, envía una interrupción, una IRQ, al procesador. Por su línea de comunicación que corresponde, envía una interrupción. Fíjense qué importante acá el paso 2. Dice, el procesador finaliza, o sea, termina de ejecutar la instrucción actual y recién ahí responde a la interrupción. ¿Ah? Nunca se puede interrumpir una instrucción a la mitad. ¿Sí? El punto 3, ¿qué hace el procesador? Envía lo que se llama una señal de reconocimiento, es como un OK de recibido. ¿Por qué? Porque el dispositivo va a enviar una interrupción todo el tiempo hasta que lo reconozca el procesador, ¿sí? Es como si ustedes me estuvieran diciendo en el chat, profe, 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 hasta que yo miro el chat y les digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué necesitan? ¿Se entiende? O les digo, sí, ya vi, espérenme un segundo, ya los atiendo. Esa sería la señal de reconocimiento que le envía el procesador al dispositivo que generó esa interrupción. ¿Para qué? Y para que deje de molestar, como quien dice, o para que deje de enviar ese aviso. ¿Qué hace el procesador? Tiene que atender esa interrupción, ¿sí? Tiene que procesarla, tiene que interpretarla, tiene que ver qué pasa. Entonces, pero para poder ejecutar esa interrupción, tiene que ejecutar otro código del sistema operativo, otra parte del sistema operativo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar de ejecutar el proceso de usuario para pasar a ejecutar el manejador de interrupciones, que se llama. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema operativo? Va a guardar el contador de programa o program counter, ¿sí? Y va a guardar la palabra de estado, que se llama. ¿Qué significa esto? Que guarda en qué posición del programa estaba ejecutando para que cuando lo retome vuelva a ejecutar la siguiente instrucción, ¿sí? Y no vuelva a ejecutar lo mismo. Ahí el procesador transfiere el control a otra parte, a otro código que se llama tratamiento de la interrupción o manejador de la interrupción, perdón, y se pone a ejecutar ese código para procesar esa interrupción. Es lo que decíamos recién. Si se había vaciado el buffer de la impresora y tendrá que llenarle de nuevo el buffer de la impresora, por ejemplo. Entonces, esa rutina de tratamiento de la interrupción procesa esa interrupción. Todo eso se ejecuta ¿dónde? En el procesador. Por eso es que lo tuvimos que liberar y le tuvimos que interrumpir la ejecución de nuestro programa para que ahora ejecute ese código de tratamiento de la interrupción. ¿Se alcanza a entender? Es decir, que las interrupciones tienen que ser ejecutadas también por el procesador. Pero tenemos que dejar de ejecutar el proceso de usuario y pasar a ejecutar esta rutina de tratamiento de la interrupción. Esto que dice acá, estado de la operación de entrada-salida, es para ver si la impresora ya terminó realmente o le tengo que seguir llenando el buffer porque el archivo todavía no se terminó de imprimir. Se completa esa interrupción y después debería continuar con la ejecución de nuestro programa, del programa de usuario. Entonces, eso es lo que dice acá, ahí se me ve el mouse, se restauran los registros del procesador y el contador de programa. Con esto que yo guardé acá, en el paso 4,
los restauramos, ¿sí? Los volvemos a poner en los registros del procesador y continuamos ejecutando la siguiente instrucción del programa que se había interrumpido, nuestro programa de usuario. ¿Se entendió? Es como que les detallé paso a paso qué se hace para poder tratar las interrupciones cuando un dispositivo completa una operación de entrada-salida. Acá les puse lo mismo, pero bueno, me gustó porque estaba como, esto lo copié también del libro, estaba como dividido todo lo que se hace a nivel de hardware y todo lo que se hace a nivel de software, pero es lo mismo que vimos recién, ¿sí? Es como para que lo puedan ver como de otra forma. No lo voy a repetir porque son los mismos pasos que vimos recién. Vamos a analizar un poquito ahora las interrupciones múltiples. ¿Qué pasa cuando al micro le llegan varias interrupciones? ¿Por qué? Y porque en una computadora pueden haber varios dispositivos, entonces al micro le pueden llegar interrupciones que vienen por ejemplo, de una placa de red de la computadora, pueden venir de la impresora, pueden venir del disco, es decir, que el micro puede recibir múltiples interrupciones, ¿tá? Entonces, mientras se ejecute un programa, ¿qué pasa si se reciben varias interrupciones? Es como si ustedes me mandaran varios chats a la vez. Bueno, para poder responder o para poder procesar esos chats o esas interrupciones que me mandan ustedes a la vez, esos mensajes, hay como dos enfoques o dos alternativas. Uno es tratarlos de manera FIFO, o sea, primero en entrar, primero en salir, en un orden secuencial, tal cual se respete el orden estrictamente tal cual llegaron, ¿sí? Por más que sea un mensaje súper importante, el cuarto mensaje, yo no lo voy a procesar hasta que no procese el mensaje 1, 2 y 3, ¿sí? Y ese es un enfoque. El otro enfoque es que se definen prioridades para procesar esas interrupciones. Vamos a ver cada uno. En el tratamiento secuencial, lo que se hace es, fíjense, se inhabilitan las interrupciones mientras se está procesando otra interrupción. Es parecido cuando vimos que se ejecutaba un código de usuario, vieron que estaban inhabilitadas las interrupciones. Bueno, acá, mientras la rutina de tratamientos de interrupciones está ejecutando una interrupción, inhabilita, es decir, que es como que se pone sordo para que no escuchar ni leer ninguna interrupción que le llegue. ¿Vamos? Ese sería el tratamiento secuencial. Si llegan más interrupciones y quedarán pendientes, van quedando en una cola para ser procesadas después. ¿Qué desventajas? Bueno, ventaja, que no se las puse acá, pero como ventaja es que se respete el orden de llegada, ¿vamos? Las desventajas es que no se tienen en cuenta qué tan urgentes son esas interrupciones. No es lo mismo que ustedes en el chat me manden una pregunta sobre un tema que no entendieron en un mensaje que me digan, profe, se está incendiando tal cosa. O sea, obviamente que hay una interrupción que es más importante que la otra. En este caso no se estarían teniendo en cuenta la prioridad de esas interrupciones. Y culpa de no tener en cuenta esa prioridad, pueden llegar a perderse datos. ¿Por qué? Les cuento. Por ejemplo, en las placas de red, ustedes todavía no saben nada, pero vieron que ustedes tienen conectada la computadora a un módem que les llega mensajes desde internet. Bien, esos mensajes se van almacenando en un buffer, que es un trozo de memoria. Esos mensajes que les van llegando a ustedes desde internet, por ejemplo, algo que estén descargando, un archivo, un mail o una página web, se almacenan en ese buffer. Ese buffer tiene que rápidamente ser vaciado. ¿Por qué? Porque si siguen llegando datos desde internet y pero el sistema operativo no vacía ese buffer de comunicación, se va a desbordar. ¿Qué significa eso? Van llegando los bits y como no tienen un lugar físico para almacenarse, esos bits se dice que se pierden. ¿Está? Eso es lo que dice acá, posible pérdida de datos por desbordamiento de buffers de los dispositivos. Es como si yo pusiera agua en una jarra y ustedes deberían, todo el tiempo estoy poniendo agua, ¿sí? Me van llegando agua a la jarra. Y ustedes tendrían que ir vaciando esa jarra sirviéndola en vasos. Si ustedes no la van vaciando y yo sigo tirando agua en esa jarra, y el agua que tire se va a desperdiciar, se va a derrochar, se va a perder.
Esa sería la idea que dice acá el último del desbordamiento de buffer. Es la desventaja que tiene estas interrupciones. Entonces, ¿cómo se ejecutan o cómo se procesan esas interrupciones? Fíjense, a la izquierda tenemos nuestro código, nuestro programa de usuario que se está ejecutando. Fíjense qué importante ahí esa rayita, esa línea, esta flecha, sale después que se terminó de ejecutar esa instrucción, ¿sí? No sale a la mitad, sino que entre las instrucciones se procesan las interrupciones. Si llega una interrupción X de un dispositivo X, entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Procesa esa interrupción hasta que no termina de procesarla, no va a ejecutar la interrupción I, ¿sí? Cuando termina de ejecutar la I, vuelve y se fija si hay otra interrupción pendiente, pero se ejecutan en orden estrictamente secuencial, que se llama. En cambio, el otro enfoque, que era manejo de prioridades, lo que se hace es, puede que una interrupción de mayor prioridad interrumpa a una interrupción de menor prioridad. A ver, con un gráfico, acá yo les puse, por ejemplo, la impresora tiene una prioridad mucho más baja que el disco y que un dispositivo de comunicación tiene prioridad más alta, eso del buffer que decíamos recién de cuando ustedes estaban descargando desde internet. Fíjense, con un gráfico lo van a entender perfecto. Acá tenemos el programa de usuario, entonces se procesa una interrupción, supongamos que X es la impresora, entonces mientras se está procesando la interrupción de la impresora, le llega al procesador otra interrupción de un dispositivo de mayor prioridad. ¿Qué tiene que hacer el manejador de interrupciones? Interrumpir, valga la redundancia, esta interrupción, procesar la interrupción de mayor prioridad, ¿sí? Podría ser el disco, y recién cuando termina, vuelve y continúa con la interrupción de menor prioridad. Una pregunta, a ver si están atentos. ¿Qué sucedería si, a ver, vamos a suponer que X es la prioridad 3 de la impresora y 5 es la prioridad Y esta del disco, ¿tá? ¿Qué pasa si mientras estoy ejecutando esta interrupción del disco, que tiene prioridad 5, llega otra interrupción de otra impresora? Supongamos que tengo dos impresoras. La va a interrumpir a esta, ahí se me va el mouse, la va a interrumpir esta que está ejecutando, esta interrupción, o no la va a interrumpir. Si le llega una interrupción que proviene de la impresora, que tiene prioridad 3, ¿qué les parece? Muy bien, muy bien. Bien, bien. No, ¿por qué? Porque es de menor prioridad. Perfecto. A ver, ¿qué pasa si estoy ejecutando la interrupción con prioridad 5 y me llega otra interrupción de la misma prioridad? ¿La voy a interrumpir o no la voy a interrumpir? Me llega otra interrupción. Supongamos que tenga dos discos en la máquina. No, perfecto. Ahora, si me llega de un dispositivo que tenga mayor prioridad, si me llega, por ejemplo, de una línea de comunicación con prioridad 6, ahí sí la va a interrumpir, ¿está? Y se va a producir esto. Me va a la mitad, interrumpir esta, va a atender la interrupción de prioridad 6, va a volver, va a terminar de ejecutar la prioridad 5 y recién ahí va a volver y va a terminar de ejecutar la prioridad 3. Solo cuando termine de ejecutar todas las interrupciones, vuelve y continúa la ejecución de mi programa de usuario, que sería nuestra aplicación que estábamos ejecutando. ¿Se entendió? Porque esto es todo lo que vamos a ver de interrupciones, ¿sí? ¿Claro como el agua? Bueno, espero que sí. Bárbaro. Seguimos avanzando un poquito más. Obviamente no voy a poder terminar, pero sigo avanzando un ratito más, hasta que se me avise que se corta. Vamos a ver que existen dos tipos, vamos a pasar a otro tema relacionado con dispositivos de entrada-salida. Vamos a ver que se los puede clasificar en dos tipos de dispositivos. Están los dispositivos de bloque y los dispositivos de carácter.
Nada más se los muestro y lo vuelvo. Ahí está. ¿Cuáles serían los dispositivos de bloque? Son dispositivos que almacenan información en bloques de tamaño fijo. Por eso se llaman dispositivos de bloque. Por ejemplo, los discos, ¿sí? Los discos rígidos, los pendrives, son dispositivos de bloque. Esos bloques, la ventaja que tiene es que se pueden acceder de manera independiente, es decir, yo puedo leer un bloque, el bloque número 1000, sin necesidad de tener que leer los 999 bloques anteriores. A eso se refiere esta característica que dice se puede leer o escribir un bloque en forma totalmente independiente. ¿Estamos? Y una característica muy importante es que permiten el acceso aleatorio. ¿Qué significa eso? Que yo puedo acceder a leer el bloque 500, leer el bloque 10, el bloque 1000, el bloque 200, sin necesidad de leer los bloques anteriores. ¿Estamos? Eso es una característica muy importante de los dispositivos de bloque. En cambio, los dispositivos de carácter no manejan bloques de datos, sino que reciben o envían, dependiendo del tipo de dispositivo que es, si es de lectura o de escritura, envía o recibe flujo de caracteres, es decir, un byte detrás del otro, ¿sí? Un flujo de bytes. Son dispositivos que no son direccionables, es decir, que no puedo acceder al byte número 28, no se puede, no existe, ¿sí? Y no poseen operación de búsqueda, no se les puede ejecutar la operación seek. ¿Se acuerdan la operación seek? Ahí les pongo, esperen, ahí se las pongo en el chat. En mayúscula. Ahí. Puse seek, perdón, no, seek, ahí está. Seek, de buscar, ¿se acuerdan? Que los discos rígidos sí permitían operaciones de búsqueda, que significaba desplazar el cabezal hasta una determinada posición o hasta un bloque de disco. En cambio, los dispositivos de carácter no pueden. Y, por ejemplo, imagínense la impresora. Ustedes cuando imprimen, ¿pueden subir, bajar en una misma, mientras se va imprimiendo? No, una impresora es un dispositivo de carácter, porque va imprimiendo línea por línea. Cuando termina de imprimir una línea, baja e imprime la siguiente línea, baja e imprime la siguiente línea. ¿Se entiende? Esa es la idea de, que dice acá, envía o recibe un flujo de caracteres. Acá hay varios ejemplos: impresoras, mouse, teclados, interfaces de red. Estas son las placas de red. Son dispositivos de carácter. No, o sea, son muy como distintos los dispositivos de bloque con respecto a los dispositivos de carácter. A ver, bueno, termino esto un segundo y ya los libero, ¿sí? Yo sé que son las 12, pero para que no me quede el tema tan cortado. Y otra categoría. No, SIL no existe, Micaela, me equivoqué yo al tipear. Es SIC. El SIL no existe, perdón. Yo tipeé mal porque está acá al lado de la L y por no ver el teclado dice cualquier cosa. Entonces, hay otra categoría de dispositivos, se los puede clasificar de otra forma, que son los dispositivos legibles para el usuario, es decir, que son los que interaccionan con el usuario. Después están los dispositivos que son legibles para la máquina. Esos serían dispositivos que gestione directamente la computadora sin pasar por nosotros, los usuarios, que serían los discos, las cintas, los sensores, los drivers. Esos serían dispositivos que son administrados o accedidos directamente por la PC, ¿sí? O por la máquina. Y están por último los dispositivos de comunicación, que son los módems. Básicamente son dispositivos que me permiten salir fuera de la computadora, fuera del dispositivo. ¿Ah? Por ejemplo, los módems, que son los dispositivos con los cuales nosotros accedemos a Internet, o las placas de red, que son para poder conectarnos, por ejemplo, de manera remota con otro dispositivo, de manera inalámbrica, si ustedes tienen una notebook, o con un televisor, con un Smart TV, tiene una placa inalámbrica que permite comunicarse con el módem. ¿Tá? Esos serían dispositivos de comunicación. Entonces están los que son accedidos por nosotros accedemos a la impresora, a los teclados, al mouse, los que son accesibles por la máquina y los que
me permiten salir de la máquina o comunicarme con otros dispositivos diferentes, fuera de la máquina. ¿Ah? Se supone que los discos y las cintas están adentro de la computadora, adentro de la unidad de sistemas. ¿Y cómo se diferencian esos dispositivos entre sí? Por todo esto que está acá. Por la velocidad de transferencia de los datos. No es lo mismo la velocidad de transferencia de una impresora que de un disco rígido. Es muchísimo más rápido un disco rígido que una impresora. Por la aplicación que hagamos, o sea, dependiendo, perdón, de la aplicación, es el uso que nosotros vayamos a hacer de ese dispositivo, y depende de la aplicación, también influye en el propio sistema operativo, cómo va a manejar ese dispositivo. Afecta también qué tan complejo sea el control sobre ese dispositivo. Se difieren por la unidad de transferencia. Vieron que recién dijimos que había dispositivos de caracteres y dispositivos de bloques. ¿Ah? Acá estaría la otra diferencia, o sea, cómo transfieren la información, si por bloque o por caracteres, cómo se representan los datos. Hay diferentes esquemas de codificación, esto ustedes ya lo vieron, el código ASCII, el código EBCDIC, son diferentes formas de codificar UTF, ¿sí? UTC, UTF, condiciones de error, es decir, cada dispositivo me va a informar si se produce un error de una manera distinta. Bueno, entonces ya vimos como dos clasificaciones de los dispositivos. Esta es una, dispositivo de bloques y de carácter, y esta es otra categoría de dividir los dispositivos, ¿sí? Bueno, acá vamos a quedar, no los molesto más. Acá damos por terminada la clase. Era para que no me quedara el tema cortado. Y la clase que viene seguimos viendo cómo se organiza el sistema de entrada-salida. Espero que se haya entendido. Gracias por quedarse, por estar siempre, ¿sí? Y bueno, si hay dudas, las aclaramos, y si no, nos vemos en la próxima clase. Pues se va a cortar en cualquier... ¡Ay, gracias, Micaela! Muy amable, hoy es el día del profesor, sí. Es cierto, es cierto. Muchas gracias. Ya que estamos, que pasen un excelente día del estudiante, porque yo no los voy a ver el lunes. Pero les voy a poner un mensaje en autogestión, ¿sí? Que la pasen muy lindo. Bueno, muchas gracias por los saludos. En cualquier momento se corta, así que no se enojen si no